Mi nombre es José de Jesús Sosa López y voy a explicar lo que es el ciclo de Krebs dentro de lo que es la respiración celular. El ciclo de Krebs es aquel que va a producir el precursor para realizar la energía, para que la célula tenga energía para producir el ATP. Este ciclo solamente ocurre en las células aeróbicas, o sea que poseen una mitocondria. Como los glóbulos rojos no la contienen, estos no contienen mitocondria, en ellos no sucede. Pero en todas las demás células es algo primordial. Esto procede después de la glucólisis. En la glucólisis, como bien recordamos, obtuvimos el piruvato. Piruvato. Pero el ciclo de Krebs no funciona con piruvato, funciona con acetilcoenzima A. Entonces este piruvato primero tiene que ser transformado en acetilcoenzima A. ¿Cómo sucede esto? Pues sobre él van a actuar una serie de enzimas. Acetilcoenzima A. ¿Qué enzima va a actuar? La piruvato deshidrogenasa. Entonces la anoto. Piruvato deshidrogenasa. Esta, para poder funcionar, ocupa diversas vitaminas como la vitamina B1, B2, B3 y B5. Entonces voy a ocupar vitamina B1, B2, B3 y B5. Además voy a ocupar ácido lipoico, que este lo va a obtener de la grasa del cuerpo. Ácido lipoico. Y mediante estas reacciones obtenemos acetilcoenzima A, y es con esta con la que va a trabajar el ciclo. El ciclo iniciaría así. Tenemos acetilcoenzima A. Esta la vamos a transformar en citrato. Para hacer que esta pase a ser citrato, va a tener que actuar con otra llamado oxalato acerato, que se abrevia así. Este se obtiene del final del ciclo y ahorita vamos a ver cómo se pasa a obtenerlo. De esta reacción vamos a obtener citrato. Pero para obtenerlo va a actuar una enzima que es la citrato sintasa. Anotar citrato sintasa. Este citrato va a pasar a ser cis-aconitasa por medio de la enzima aconitasa. Va a pasar a ser cis-aconitasa por esta enzima llamada aconitasa. Aconitasa. Esta cis-aconitasa se va a convertir en isotrato. Va a volver a pasar por ese cis-aconitasa y va a pasar a ser isocitrato. Entonces pasa por la misma enzima y obtenemos isocitrato. Este isocitrato se va a convertir en alfa-cetoglutarato, pero para que esta reacción suceda, ocupamos isotrato deshidrogenasa, que es una enzima que va a actuar sobre el isotrato. Entonces, del isotrato va a actuar la isotrato deshidrogenasa. Isotrato deshidrogenasa. Y va a ser de aquí
que vamos a ocupar un gasto energético, que va a ser NDA, que va a pasar a NADH. Perdón, NAD. NAD, que va a pasar a ser NADH. Que este NADH es el que va a pasar posteriormente a ser ATP. Y en esta reacción es donde obtenemos la primera liberación de dióxido de carbono o CO2. De esta reacción se va a obtener esa primera liberación. Y de aquí obtenemos el alfa, es el símbolo de alfa, cetoglutarato. Es lo que vamos a obtener de esta reacción. Este alfa cetoglutarato va a pasar a ser succinil coenzima A. Entonces, alfa cetoglutarato va a pasar a ser succinil coenzima A. ¿Qué va a suceder para que ocurra esta reacción? Aquí va a entrar lo que es una enzima llamada alfa cetoglutarato deshidrogenasa. Va a ser alfa cetoglutarato deshidrogenasa. De esta alfa cetoglutarato deshidrogenasa también va a ocupar NAD para liberar NADH. Entonces, ocupar NAD para pasar a ser NADH. Y aquí se va a hacer la segunda liberación de CO2. Esta es la última. CO2. Listo. Entonces, aquí ya obtuvimos la succinil coenzima A. De esta succinil coenzima A va a pasar a ser succinato. Entonces, quedaría algo así. Succinil coenzima A va a pasar a ser el succinato. Voy a anotar. Succinato. ¿Qué enzima va a actuar aquí? Pues va a ser el succinil coenzima A sintasa. Va a actuar succinil coenzima A sintasa. Y aquí vamos a ocupar otro que es para el uso de energía, que va a ser el GDP y va a pasar a ser GTP. Sería GDP, va a pasar a ser GTP. Y aquí ya obtuvimos el succinato. Este succinato va a pasar a ser fumarato. Succinato pasa a fumarato. Fumarato. Este fumarato, ¿cómo lo obtenemos? Pues a ese succinil va a actuar el succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa. Y aquí vamos a ocupar uno que es el FAD. También es para su producción energética. Es el FAD, va a pasar a ser FADH. Y obtenemos el fumarato. El fumarato va a pasar a ser malato. Fumarato
malato. ¿Qué enzima va a actuar aquí? La fumarasa. Vamos a obtener malato de la fumarasa. ¿Qué reacción sigue aquí? Este malato va a entrar en contacto con otra enzima llamada malato deshidrogenasa. Entonces, malato va a pasar por la malato deshidrogenasa. Malato deshidrogenasa. Y en este vamos a volver a ocupar lo que es el NAD para obtener NADH. Entonces sería NAD, obtener NADH. Todos estos que estamos obteniendo son los precursores para obtener ATP. De aquí obtenemos lo que es el oxalato de acetato o el OAA. Oxalato de acetato. Y este es el que se va a usar para volver a iniciar el ciclo. Y ahí es donde se cierra el ciclo y se repite hasta lo que la célula lo requiera, ya que esto se ve regulado según la demanda energética que requiera el cuerpo, ya sea por respiratoria o la que ejerzan los músculos. Es lo que va a activar este ciclo. Como el piruvato, como ya vimos, se obtienen 2 piruvatos de cada glucólisis, entonces se va a hacer 2 veces el ciclo de Krebs por cada glucólisis. Como dije ahorita, el ciclo de Krebs no produce la energía, sino que produce el precursor a esta. Por ejemplo, produce NADH. Vamos a anotarlo aquí. NADH. Un NADH equivale a 3 ATP. Es igual a 3 ATP. Pero como en todo el ciclo se generan 3, serían 9 ATP. Pero como son 2 piruvatos, en total serían 18 ATP. Pasa a 9 y el total serían 18 ATP. El FAD. Un FAD equivale a 2 ATP. Como en la reacción solamente obtuvimos un FAD, se queda igual, pero como son 2 piruvatos los que actúan, serían 4 ATP en total. Este es el total de cada glucólisis. Y por último, un GTP. El GTP equivale a un ATP. Cada GTP equivale a un ATP, por ende vamos a obtener 2 ATP. 2 ATP. Esto ocurre dentro de la membrana interna de la mitocondria, no ocurre en sí en el ciclo de Krebs. Y esto sería lo general en el ciclo de Krebs dentro de la respiración celular.